Conclusiones es patrocinado por Click, tu cómplice en el hogar. Gracias por seguir con nosotros aquí en Conclusiones. Les saluda Rafael Romo, reportando en vivo desde la ciudad de Guatemala. Estamos hablando sobre la crisis política que enfrenta este país y me acompaña una vez más aquí en el programa Jorge Briz. Él es el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, mejor conocido como el CACIF. Jorge, gracias por seguir. Supongo que usted vio el mensaje del presidente el domingo en la noche en su totalidad. Es correcto. Hay varias cosas que me llamaron la atención del mensaje. Número uno fue el tono. El presidente con anterioridad realmente no se había distinguido por ser muy energético en sus mensajes. Esta vez sí lo fue y de hecho podríamos decir que se le veía enojado, se le veía molesto. Y otra cosa que me llamó la atención es que hizo explicaciones que tienen que ver con lo que él llamó, con lo que se puede leer entre líneas como una actitud injerencista de fuerza. Parte que le quiero preguntar a usted, habla del sector empresarial como el responsable de atacarlo a él políticamente con fines meramente políticos. Entonces, ¿qué impresión le dio el mensaje y cómo responde a usted a esas veladas acusaciones, podríamos decir, al sector empresarial? Me parece que este mensaje de Otto Pérez Molina es una ofensa a la inteligencia de los guatemaltecos. Adicionalmente a ello, reiterar que es una vergüenza. Hoy tenemos a un que no representa a nadie y que él no ha entendido la gravedad de la situación. Cuando él dice y juzga y critica a los empresarios, hay que decir lo siguiente. Cuando nosotros nos hemos expresado ante esta crisis de corrupción, hemos señalado lo siguiente, que hay que perseguir a los funcionarios públicos y a aquellas personas del sector privado, sean empresarios, si han cometido hechos delictivos y actos de corrupción. Y que aquel empresario que sea condenado y comete hechos de corrupción es un delincuente y no es un empresario. El mensaje es claro. Y en cuanto a la intervención internacional, tenemos a la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, que efectivamente ha efectuado acciones ejemplares en contra de la corrupción del país. De no haber sido por el comisionado Iván Velázquez, seguramente tendríamos otra realidad en Guatemala y no estarían juzgando a altos funcionarios que han cometido hechos delictivos. De los comentarios, Jorge, que hacía el presidente, y esto fue el viernes, el presidente hablaba de que él no ha querido convocar a las fuerzas políticas que lo apoyan, y por lo que he comentado, por lo que he dialogado con líderes guatemaltecos, entiendo que esas fuerzas son las organizaciones campesinas, los sindicatos de maestros, que podrían en un momento dado también salir a las calles a apoyar al presidente. Lo preocupante de esto es que si tenemos fuerzas que están pidiendo la renuncia del presidente por una parte, y si salieran estas fuerzas a pedir que se quede el presidente, estamos hablando de una situación que puede ser muy volátil. ¿Tienen ustedes el temor de que se generen hechos de violencia ante esta situación? Mire, es lamentable y desafortunado que el presidente de la República haga un llamado al enfrentamiento entre guatemaltecos. Ese es un episodio que dejamos concluido con el enfrentamiento armado interno. Y él, que participó en ese enfrentamiento armado interno, que hoy haga un llamamiento a la polarización entre guatemaltecos, es muy desafortunado. De verdad, yo dudo que este señor hoy tenga un solo apoyo en el país. Y si mueven a gente, la van a mover pagada, y no porque efectivamente tengan la convicción de apoyarlo a él. Y eso pone en peligro a mucha gente, por supuesto. Ayer tenía una conversación muy interesante con algunos manifestantes que se presentaron en la Casa Presidencial, ahí cerca de la Plaza de la Constitución, en esta capital, y ellos me decían que, y no todos están de acuerdo en esto, pero algunos de ellos sí me lo decían, que la preferencia de ellos es que se suspendan las elecciones del 6 de septiembre, elecciones presidenciales para la gente que nos está viendo y que no está en Guatemala, que son muy importantes. Buena idea
o mala idea, Jorge? ¿Se deben suspender las elecciones del 6 de septiembre? Hoy tenemos unas elecciones que son atípicas. Ciertamente, a los guatemaltecos hoy vemos una institucionalidad que no nos representa. Pero suspender las elecciones sería un golpe de estado técnico y un salto al vacío. La propuesta que nosotros hacemos es que tengamos un voto inteligente, responsable, y que las personas que sean electas le hagamos un seguimiento cercano sobre el tema de corrupción y cómo están ejecutando sus labores. Hoy quisiera, por este medio, hacer un llamado a la unidad nacional. Este grave conflicto nos debe de indicar que todos los guatemaltecos y todas las instituciones debemos de actuar conjuntamente en contra de estos graves males, de esta corrupción, de estas mafias que hoy están afectando al país. Sí, y definitivamente lo que nadie quiere es que se cometan algunos de los errores del pasado, errores que le han costado tanto a Guatemala esa guerra civil de 36 años. Enfrentamientos armados y de verdad volver a ese pasado. Sí. Yo creo que los guatemaltecos hemos evolucionado y hoy todos los guatemaltecos, o una inmensa mayoría, queremos vivir en paz y no queremos más a estos gobernantes, insisto, impresentables, corruptos, que han llevado al país a esta crisis que hoy estamos enfrentando. Jorge, con eso terminamos. Quiero agradecerle el que haya estado con nosotros, Rafael, en el programa. Gracias y bueno, por el bien de todos le deseo suerte a su organización y a toda Guatemala. Gracias y siempre bienvenido a Guatemala. Muy amable, muy agradecido. Lord.